Bienvenidos a Dialogando con el Pastor Carlos Armando. Bendiciones, aquí el Pastor Carlos Armando y bienvenido una vez más a Dialogando con... Oye, hace tiempo que no hacía uno. Hace tiempo que no hacía un Dialogando con... Y me siento contento. El último, de hecho, fue... presentando el libro de mi compañero Carlos Collazo, su libro, y hoy tengo una bendición, tengo otra bendición, y tengo que confesar que cuando tuve el diálogo con Carlos Collazo, mi gran amigo Macho, y ya tengo a otro compañero más, gran amigo de muchos años, siento una envidia de la buena. Yo no soy un tipo envidioso, yo me siento... yo soy un tipo feliz de la vida, pero digo envidioso porque de la buena, porque yo siempre desde hace años siempre he querido escribir un libro y no lo he hecho, y cuando veo compañeros realizándose me siento contento, me siento feliz de que otros amigos y compañeros lo hagan, así que me siento envidioso. Les presento a un gran amigo, compañero, pastor. Así que les presento a mi compañero Héctor Torres Brindone, que está aquí. Saluda, Héctor, ¿cómo tú estás? Saludos, Carlos, compañero reverendo Carlos Armando López Gerena. Bendiciones para todos y todas las que nos escuchan en esta noche, mañana, tarde, día, cuando sea que nos escuchen. Qué bien. Mira lo que tengo para ti, mira. Muchos corazoncitos. Gracias. El cariño es mutuo. Mira lo que tengo para ti ahí, así que muchos corazones. Es mutuo. Los corazones son mutuos, no se apure, eso es parte. Oye, felicidades, mi hermano, felicidades por gracias. El lanzamiento de tu libro, Mi Pobrecita Biblia, que está aquí en pantalla, lo van a ver aquí en pantalla. Qué bendición, bro. ¿Cómo fue ese proceso, mano, de escribir un libro? Galdi. Y perdón que le diga Galdi mi amigo de mucho tiempo, pero ¿cómo fue ese proceso de escribir el libro? Sí, son casi 30 años ya mismo, 25, 30 años de amistad, así que sí, brother. Nos irán coloqueando aquí sin ninguna restricción de títulos ni nada de esas cosas. Sí, esto es un diálogo, esto no es una entrevista, así que... Esto es un diálogo pero quiero saber cómo fue que escribiste el libro, brother, porque te digo, yo he intentado sacar tiempo, ahora que tengo dos niños, brother, yo digo, ¿cómo rayos saco tiempo para escribir un libro? Pero ya Macho me contó y quiero saber tu experiencia de cómo fue esa experiencia de escribir un libro. Pues mira, en el 2017 es un año que marcó nuestras vidas, ¿verdad? Y lo sabemos. María, pero un poquito antes yo recibí un email de una compañía, de una casa editora que se llama Claro Ediciones, que es europea. Okay. Y me preguntaban si yo tenía algún trabajo para publicar, y la realidad es que yo no tenía nada, pero le dije que sí, que tenía interés en publicar. Entonces comienzo a escribir notas así en ratitos que tenía, buscando un tema para escribir. Empecé a pensar a escribir del Apocalipsis, empecé a pensar a escribir la teología de Dios. ¿Tú siempre has tenido ese interés de hacer algo? Siempre he sido medio escritor. Yo siempre he tenido guía de escritor desde muy joven. Cuando estaba en escuela superior yo escribí historia, como leíamos Luis Rafael Sánchez, todos estos escritores, pues siempre tratábamos como de hacer algo parecido, pero la realidad es que en este momento, en el 2017, cuando recibo esa invitación, pues empiezo a hacerlo quizás de una forma más seria, pero todavía no muy convencido, ¿no? Porque la realidad es que para escribir un tomo tan amplio como requeriría escribir Teología de Dios o el Apocalipsis, pues era mucho más que lo que yo podía hacer como primer libro. Entonces, para el 2018, yo tuve la oportunidad de dar una clase en la Escuela Teológica de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico, el Centro de Santa Isabel, y dimos la clase... En el sur, sí. En el sur, sí, acá en el pueblo de Santa Isabel, la iglesia que pastorea el compadre reverendo Alejandro García Toro, y dimos la clase de métodos exegéticos, que es lo que es el libro Pobrecita Biblia. Entonces, cuando miro, ¿verdad?, cómo trabajamos la clase y el interés y la bendición que provocó entre los hermanos que tomaron el curso, que podían
hacer lecturas del texto bíblico. Dije, pues esto es un buen tema que podríamos escribir y que casi nadie escribe. Y tomamos ese curso que dura como 8 o 9 semanas y del material del curso lo tradujimos al libro, haciendo un poquito más de énfasis, ¿verdad?, en el hermano laico o laica que no va a ir al seminario, que no ha ido a una escuela para estudiar exégesis bíblica. Tratamos de hacerlo accesible. Entonces, una vez terminamos el primer bosquejo del libro, se lo enviamos a Credoediciones. Y Credoediciones pues me dijeron que sí, que lo querían publicar, pero el precio del libro salía en euros y era un libro sumamente costoso. Salía sobre los $40 y para mí pues no era una cosa costo efectiva, ni yo compro un libro de 40 pesos a menos que sea por una clase, es la realidad, y más con el tiempo donde estamos que compramos libros electrónicos por $3-4. La cuestión es que en ese momento se me ocurre llamar cuando... De hecho, perdóname, yo compré el tuyo electrónico. Electrónico. Lo compré en Kindle, así que Qué costó bien, $7.99 bueno. Me costó. $7.99, muy buen precio ese. Pues, no, va a estar caro, está bueno. No va a ser que está malo, ¿verdad? Pues, después que cancelo el publicarlo a través de Credoediciones, se me ocurre un día llamar a un compañero nuestro, al pastor Nelson Ortiz, que le decimos Vico de cariño. Ayer me llamó. Sí, hablaste con Vico. Pues Vico, como todos sabemos, es el maestro del Project Management en Puerto Rico, es una autoridad en el caso. Y yo dije, pues, Nelson, como hombre de negocios, como dirigente de proyectos certificado como es, pues me puede arrojar luz. Y le digo, mira, Vico, tengo este problema. Me dice, nada, vamos a publicarlo, vamos a meterle mano, vámonos por Amazon. Y empezamos el proceso. Ahí nos contactó con el hermano Félix López Segovia. Félix López es... sí, el que hace los artes. Es un hermano venezolano que en el momento vivía en Colombia, otra vez está en Venezuela. Y nunca lo hemos conocido, nadie lo hemos, pero es quien nos hace los artes a la Iglesia Evangélica Unida. Sí, lo que pasa es que él escribió un día al Facebook de la denominación. Y ahí administra, el pastor en general, administra este servidor y administra Nelson, esa página. Y Nelson le respondió, y Nelson lo que ha hecho es darle trabajo a él, con los artes de la denominación y con tu trabajo. Y con... Así mismo, ¿verdad? Y empezamos a trabajar la portada. Luego, cuando ya estábamos a punto de publicarlo, una dama de la iglesia de Nelson que se llama Adel Rodríguez, ella estudia literatura contemporánea y nos revisó el libro. Excelente. Y gloria a Dios porque ella lo revisó, porque las recomendaciones fueron espectaculares, excelentes. Yo agradezco el trabajo de hermana Adel. Y pues, una vez ya estuvimos ready, terminando el año 2021, pues lanzamos el libro. La intención era pues hacer el lanzamiento mañana, el 28 de enero, porque mañana sería... estamos grabando hoy. Sí, estamos grabando hoy 27. Esto va a salir ¿qué día? Un poquito después. En febrero, va a salir en febrero. En febrero. Pero hoy estamos a 27, mañana es el 28, que hubiese sido el cumpleaños número 87 de mi papá, que falleció el año pasado. Y yo quería tirarlo ese día, pero lo adelantamos. Empezamos ya la distribución del libro desde enero 3. Ya el libro está disponible y gracias a Dios, pues, vamos moviendo poco a poco el libro y van los hermanos comprándolo. Excelente. Y por ahí está todo qué bueno, mano. Yo me alegro de verdad que así ha sido la experiencia. De hecho, Nelson me tiró en directa. ¿Cuándo vamos para el tuyo? Y yo... Vamos a ver. Mira, nadie puede escribir un libro de una sentada. Eso, sí. El proceso de escritura es de ratitos en ratitos. Tú escribes 2 párrafos y vuelves a escribir la semana que viene 2 más. Escribes 3 páginas. Pero es un proceso interesante porque nos enriquece. Como hablábamos ayer, el pastor que no lee y la persona que no lee, pues se seca, no tiene nada que producir, nada que dar. Y los procesos de escritura nos obligan a leer, nos obligan a prepararnos, nos obligan a mirar otros. Yo hasta ahora me estoy enfocando, si voy a hacer el libro, en mi ensayo de integración que yo hice
que es basado en la parábola del hijo pródigo. Muy bien. Y de mi experiencia con el texto, con la clase de Roberto Amparo, que en paz descanse, y cómo yo veo a mi mamá en el padre, ¿verdad? Así que en eso, pero eso lo hablamos después, nos sentamos Sí. después. Ya Que bueno, pronto, mira, ya pronto. yo estaba viendo que el prólogo lo hizo, de hecho, el prólogo fue Nelson, el pastor Sí. Nelson, y yo vi unos lazos, mira, dame añadir aquí, espérate. Yo vi unos lazos ahí en ese prólogo, que vi esto, mira, yo vi esto. Yo vi como que mucho amor en ese prólogo. ¿Qué pasó ahí? Nelson, yo lo quiero mucho, ¿verdad? Hay un amor especial entre todos nosotros, Yo ¿verdad? hasta me puse celoso, yo dije, espérate, pero Sí, ese amor, pero no, te incluimos también. ese amor es Vamos mío. con una línea ahí. Ese amor es Vamos a que mío. una linecita por ahí que diga Carlos también. Eso es lo de menos. Oye, estaba leyendo y no, te soy honesto, no me dio tiempo de leerlo completo, lo compré hace 2 días, pero leí gran parte del libro y está bien interesante para los que nos están viendo ahora mismo por Facebook o por YouTube, porque tú coges el hecho de cómo la gente interpreta la Biblia sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de acercamiento a la cultura, la historia, lo político, lo gramatical, ¿sabes? Sin ningún tipo de acercamiento de nada. Leemos un parrafito y de ahí sacamos unas conclusiones que nos paramos desde el altar o viceversa, o del púlpito o desde los bancos y tomamos unas posturas que realmente ha lacerado por años historia, ha lacerado lo que es la iglesia, digo yo, ¿verdad? Esa es mi manera de pensar. Entonces tú dices, en el primer capítulo, la Biblia dice, y lo dejas abierto al lector y comienzas a narrar de cómo fue tu experiencia en este proceso, de cómo la gente ha utilizado la Biblia, ¿verdad? Bueno, y yo lo veo, lo leía y me da gracia porque yo he criticado, es más, yo estos días, Galdi, estaba por escribir en mi Facebook, para que no me gusta tampoco, que hay mucha controversia, el Facebook no es para que la controversia, porque hay gente que te sigue que no son creyentes. Pero si tú vas al médico, tú vas a buscar un médico que no tenga estudios en doctorado, que sea un internista o tal cosa, o tú vas a ir al que tú crees que sabe, pero no tiene la preparación. Pues yo voy a ir a un médico que tiene la preparación para que atienda mi necesidad. Si yo voy a buscar un pastor o una iglesia, mi pastor debe de tener una preparación académica en lo que él hace. No que lea y que Dios me revele lo que dice el texto, porque entonces vamos a caer en la Biblia dice. ¿Qué tú hablas ahí para los que nos están viendo o escuchando en el podcast? La Biblia dice, ¿qué tú te refieres con eso? Cuéntame. Es una de las frases que más usamos en el contexto cristiano. Y como bien tú dices, Carlos, podemos usar esta frase para bendecir, para sanar, pero también a veces con buena intención, pero mal orientado. Esta misma frase puede condenar, puede lastimar, puede herir mucha gente. Entonces, la humildad ante el texto bíblico que debemos tener, muchas personas que la brincan por encima de la humildad del texto y piensan que el texto se escribió en el patio de la casa. Ciertamente, sí, como si Dios me hubiese dado a mí la Biblia, yo fuera el único que supiera cómo interpretarla, pero no tenemos, ¿verdad? No miramos con responsabilidad, ¿verdad? También en nuestro entorno cristiano protestante, puertorriqueño, que es un protestantismo joven, no tenemos al menos 120 años de historia, las iglesias más antiguas nuestras, 120, 121 años. Hay una demonización, si lo podemos llamar así, del pastor que estudia. Se glorifica la improvisación, se glorifica el que la Biblia dice porque Dios me lo dijo. El espíritu y la improvisación lo enlazan, ¿verdad? Enlazamos, Dios lo usó porque de momento soltó la Biblia y empezó a hablar. Exacto. Sí, y lo ponemos como la cosa más grande. Entonces, fragmentamos la Biblia, sacamos un pedacito, pero ínfimo de un libro, sacamos un montón de significado
sin tener en cuenta qué significaba para el autor, qué significaba para la comunidad que recibió el texto, qué implicaciones tiene históricas ese pasaje. Cultural, Entonces, que es distinta a la nuestra de puertorriqueña. porque estamos a una gran distancia, como una de las cosas que decimos en el libro, nos separan siglos de historia, nos separa la cultura, nos separan los lenguajes. Hay unos círculos, especialmente en Estados Unidos, que dicen que la única Biblia verdadera es la King James, en inglés, por ejemplo. La Reina Valera, sí. En el caso latino, la Reina Valera 60 es la única, y la Reina Valera 60 tiene un montón de errores de traducción. Y una de las cosas que hacemos en varios de los capítulos, no solamente en el primero, es decirle a las personas, mira, el texto corrió siglos y personas sacrificaron su vida para que ese texto llegara a nosotros. Hubo gente que perdió la vida por defender los textos bíblicos, que hoy tenemos fácilmente en nuestra Biblia o en nuestro celular. Hoy lo tenemos electrónico, pero esto le costó la vida a mucha gente. Fueron siglos de historia, y toda esa historia hay que respetar esa historia, hay que respetar las comunidades que escribieron el texto. Antes de yo decir, la Biblia dice, porque yo me lo inventé como si Dios fuera mi primo, ¿verdad? O como si yo fuera el hermano mayor de Jesús. Sí. Y lamentablemente eso abunda mucho. Hay dos conceptos que trabajamos en el libro. La exégesis bíblica. La exégesis es que nosotros vamos desde afuera del texto y entramos al texto, lo rompemos en partes y miramos sus partes, el detrás del texto, dentro del texto y delante del texto. Y está lo que llamamos la inségesis, cuando en vez de nosotros ir al texto para que nos diga qué significa o qué pudo significar para las primeras comunidades y qué significa para nosotros, la inségesis es que nosotros le decimos al texto lo que él significa desde nuestro lugar. Y eso es mucho lo que abunda. La Biblia dice que ayúdate, que yo te ayudaré, porque el que madruga a Dios lo ayuda. ¿Y dónde dice eso? Y del agua mansa líbreme Dios, que de la brava me libro yo. ¿Verdad? Entonces, La hay Biblia gente que dice con esta convicción, y tú dices, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Mira, perdón que te interrumpa, Galdi. A mí una vez un hermano me dijo, yo me voy a esta iglesia porque total la Biblia dice, más adelante ahí vive gente. Y yo decía, ¿dónde dice eso? Y miren, lo triste es que es con el buen corazón de muchas personas, el amor al Señor, la humildad, ¿verdad?, de muchas personas, puede ser que algunos lo aprovechen para imponer sus ideas, para abusar, para explotar, los pastores escuchamos historias de terror todos los días de gente que con el texto bíblico los han lastimado, los han manipulado, los han coercionado, gente que le han quitado las casas básicamente para que el pastor viva como un rey, y cosas así. Es fuerte, bro, es fuerte. Es fuerte las historias que escuchamos. Este y parte día de escribir... Sí, perdóname, yo escuchaba ayer mientras caminaba y corría un podcast, se llama Conciencia, bro, es bien profundo, bien interesante, y uno de los que estaba hablando en el podcast decía que posiblemente si existiera el cielo realmente o el infierno, que en ese cielo o ese infierno o en el cielo, ¿verdad?, se encontrarán aquellos que fueron lastimados y fueron abusados por pastores y ministros que se enriquecieron a cuesta de ellos, y que esos que estuvieron lastimados van a recibirlo y lo van a perdonar con amor, a pesar de que en la tierra ellos abusaron utilizando la Biblia para maltratar y sacarle dinero a su feligresía, brother. A mí eso me impactó, brother, porque la verdad es que cuando yo escucho pastores y ministros o líderes, cantantes, lo que sea, brother, que utilizan la Biblia y utilizan este concepto de reino de Dios para enriquecerse ellos, para mí es fuerte. Yo digo, ¿qué Biblia estarán usando e interpretando? Porque no sé, mano, estamos viviendo tiempos donde realmente tenemos que ser bien cuidadosos con lo que decimos, y cómo la iglesia está llamada a edificar y a restaurar, hermano. No, digo, ese es mi pensar, de verdad. Claro. Y me afectó eso, lo que él decía. Ciertamente, eso es lo que buscamos al escribir el libro Pobrecita Biblia, que las personas tengan herramientas, unas herramientas que los estimulen a leer, que los estimulen a comprar comentarios bíblicos,
que los estimulen a retar la interpretación que han escuchado todo el tiempo de un texto bíblico. Excelente, mano. Y que se puedan extender a nuevas interpretaciones que nos lleven a desafiar hasta nuestros teólogos históricos, ¿verdad? Lutero dijo, pero Lutero lo dijo en el siglo XVI, ¿verdad? Entonces nosotros a veces endiosamos más lo que dijo Lutero que lo que dice la Biblia, con el respeto a mis hermanos luteranos, que los quiero mucho a todos, ¿verdad? Y así lo hacemos con Juan Wesley, lo hacemos con los distintos teólogos históricos. Con Juan Calvino, con muchas... Sí, Calvino, con todos los reformadores, los contrarreformadores, pero la Biblia continúa hablando, la Biblia es palabra viva, y es palabra viva cuando la interpretamos correctamente, cuando permitimos, ¿verdad?, que el estudio profundo nos lleve a descubrir la verdad que está en ella. Ciertamente hay dos formas de leer, perdona que te coja 3 segundos más. Hay momentos donde nosotros vamos a leer la Biblia confesionalmente, como decimos, la vamos a leer de tapa a tapa hasta los mapas y vamos a decir que esa es verdad. ¿Qué literal? ¿Verdad? ¿Qué literal? Es literal, vamos a leer el Salmo 23 y vamos a sentir el amor del buen pastor que nos abraza y que nos pastorea y que nos conduce por los caminos difíciles de la vida, y pase lo que pase, el Señor es mi pastor. Pero hay textos en la Biblia que mal interpretados son terribles. Hay un ejemplo que damos de Segunda de Crónicas 28, me parece que es. Yo soy malo en la memoria de dónde está la cita de la Biblia, pero esta cita dice, por ejemplo, por eso quiero dar el ejemplo para que les pique la curiosidad. Este texto dice: si un hombre mira a una doncella y la toma para sí y es descubierto, entonces le paga 50 monedas de oro o de plata al papá de la muchacha, y la mujer nunca se podrá divorciar de él. Okay. Eso es un texto terrible. Está diciendo que la mujer es posesión del hombre, que si el hombre a la mujer le gusta, él puede poseerla. Pero ese es el concepto, el contexto histórico tradicional. Hay un contexto histórico detrás. Claro. Y cuando nosotros miramos el misterio de Jesús, que está siempre rodeado de mujeres, y Él les da valor y les da importancia y las hace líderes, y las primeras que escuchan la noticia de la resurrección son las mujeres, pues entonces este texto tenemos que concluir que es un texto que está atrapado en su cultura, que no podemos decir que es palabra, porque lo dice la Biblia, hay que hacerlo así, porque es terrible, y hay unos elementos culturales, y tenemos ese texto terrible, pero tenemos un texto que el mismo Jesús, en el Evangelio de Marcos, se le enfrenta a una mujer sirofenicia. Y esta mujer desarma a Jesús. Jesús le responde diciéndole, ella le dice: mira, mi hija está enferma. Jesús se va al norte de Israel a esconderse de la gente porque está cansado, ¿verdad? Y allá él le dice: mira, necesito que sane a mi hija que está poseída por un demonio. Y Jesús le dice: no, yo no le puedo dar la comida de los hijos de Israel a los perrillos. Y nosotros salimos a defender a Jesús. No, es que pues, no, Jesús le dijo perrilla a una mujer, y los perros en la Biblia son animales sucios. Impuros. Inmundos, impuros, carroñeros. No son el perrito que usted tiene que duerme en su cuarto con aire acondicionado, ¿no? Son animales inmundos. ¿Y qué pasa? Jesús la trató como un judío conservador a una mujer en necesidad. Y la mujer le dijo: me puedes decir perra, pero los perrillos se comen hasta las migajas debajo de la mesa. Pues dime perra si te da la gana, pero yo me voy a quedar a comer las migajas. Y Jesús quedó desbaratado, totalmente embaratado. Desbaratada toda su teología, y Jesús tuvo que decirle: vete, mujer, tu fe te ha sanado. Yo no he visto una fe tan grande en todo Israel como la de esta mujer. Por tanto, cuando miramos estos textos, el texto nos quiere decir mucho más, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Ay, Jesús la sanó al final como quiera, le dio las migajas. No, esta mujer le ganó a Jesús. Esta mujer le ganó el debate a Jesús. No había necesidad de que ella tuviera que pedir las migajas cuando en el momento Jesús podía obrar por ella. Entonces Jesús actuó con sus prejuicios culturales. Por tanto, mi amado y mi amada que nos va a escuchar en algún momento, usted y yo tenemos que renunciar a nuestros prejuicios culturales. Nosotros no podemos discriminar contra las mujeres. Tú sabes que lo que tú estás diciendo te va a caer chincha porque estás diciendo lo mismo aquí.
Pues sí, y yo me arriesgo. Si algo lindo que escribió el compañero Nelson en el prólogo, él dijo, hermano, si usted quiere, Él fue honesto, yo se lo dije a él, fuiste honesto en el prólogo, sí, fuiste si honesto. usted quiere un librito que le pase la mano, pare aquí no va y a ser. ciérrelo. Sí. Y yo le agradezco al hermano Nelson esas palabras. ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos, es desafiarnos a que la Biblia hable por sí misma y veamos que nos tiene que decir mucho más de lo que se ve a simple vista, que tiene que decirnos mucho más que lo que estamos acostumbrados a decir o a escuchar históricamente. Y yo quiero que ustedes, los que alcancen a leer mi libro, se molesten conmigo, pero que lean y que vayan y compren comentarios de calidad y busquen referencias de calidad para que entonces se convenzan por sí mismos que la Biblia es mucho más grande que mi interpretación, que mi visión del mundo, que la visión de mi iglesia. La Biblia es mucho más grande que eso. Claro, no, definitivo. Oye, Garly, y en el segundo capítulo se formula la pregunta, ¿por qué entonces estudiamos la Biblia? Entonces, yo he visto, hoy en día la gente estudia la Biblia y el conocimiento a veces lo utilizamos para tener posturas en Facebook o en las redes sociales, para humillar a otras personas por el conocimiento. Nuestro interés hoy aquí no es humillar y decirle que usted no sabe y nosotros sí, porque no es eso. Nuestro interés con esto es que despertar en usted el deseo de profundizar en el texto para que nadie les engañe y para que nadie los lleve por caminos oscuros en el texto, sino que usted pueda tener la capacidad y el conocimiento de interpretarla, ¿verdad? No en una verdad absoluta, porque eso es imposible, pero sí en un conocimiento que nos libere. ¿Qué tú profundizas ahí, Gale? Porque me gustó mucho lo que escribiste en ese capítulo, porque es nuestra realidad como pastores lo que vemos constantemente. Pues mira, la Biblia la estudiamos porque la iglesia es la extensión del reino de Dios. Tenemos una misión que cumplir. Ajá. Y la Biblia es donde nosotros aterrizamos. Pero como decimos en ese capítulo, la Biblia se escribió muy lejos de aquí. Estamos hablando de una separación de muchos siglos. El texto más antiguo puede tener 36 a 38 siglos de distancia de nosotros, de escrito, que es los primeros capítulos de el Génesis, el Éxodo. El texto más viejo es el Cántico del Mar, me parece que es Éxodo 15. Echó los carros de Faraón al mar. Exacto, y ese texto es uno de los más antiguos, si no el más antiguo que conocemos. Y hay una distancia histórica. Entonces, como tú dices, nosotros agarramos el texto para sacar pedazos, para fortalecer o privilegiar mi interpretación. Dios y no es amor y fuego consumidor. ¿Dónde dice eso en la Biblia? A veces donde rayo, pero no lo voy a decir. No, ya lo dijiste. Ya lo dije. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Entonces, enfatizamos en Perdóname. Ajá. Dice, hay un texto que afirma que Dios es amor. Hay otros que afirman que Dios es fuego consumidor, pero no es ese fuego consumidor sacado de contexto. Que me consume mi vida por ser un pecador. Es que es un fuego consumidor que consume dioses ajenos, porque Dios es celoso con su adoración a Él. ¿Sabes? Uh-huh. Y ahí que está el problema. La gente utiliza porque queremos que la gente entienda que Dios es malo. Y Dios no es malo, Dios es bueno. Si fuera malo, pues ¿para qué yo voy a ser un Dios malo? Si Dios que quiere es castigarme y odiarme y que me pierda, ¿para qué me creo? ¿Verdad? ¿Sabes? No, Dios no es malo. Dios es un Dios bueno y siempre ha sido bueno. Los que somos malos somos nosotros, los que queremos que la gente se pierda, ¿sabes? Claro. Y a veces afirmamos más el infierno que el mismo Dios y me desahogo, bro. Sigue ahí. Exacto, te entiendo. Y cuando nosotros fragmentamos la Biblia y no la vemos como una historia completa, ajá, ¿verdad? Como una historia que se complementa, que tiene propósito, que tiene sentido, que tiene coherencia unas cosas con otras, que se relacionan los textos del Nuevo Testamento con los del Antiguo Testamento y viceversa. ¿Qué hacemos? Que privilegiamos unos pedacitos de la Biblia y hacemos una historia, hacemos una teología sobre ellos y dejamos el resto de la Biblia. Algo que yo, no está en el segundo capítulo, pero que tiene que ver con lo que me dice, es que yo digo que Jesús de Nazaret es el centro para la iglesia desde donde comenzamos a interpretar el texto bíblico. ¿Por qué?
porque todo apunta a Jesús. La Biblia no es que Jesús está en el Génesis, escrito el nombre de Jesús escondido debajo de las letras griegas, sino que toda la historia de Dios, si lo podemos llamar así, es la historia de la salvación. Ajá. El Dios que crea con amor, el hombre cae, pero Dios está buscando reconciliarse con el ser humano. A la misma vez está tratando Dios en toda la historia bíblica de que la gente entienda el segundo mandamiento. ¿Cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando el ser humano, que fue creado para tener una relación íntima con Dios, de amistad, de amor, va a buscar su felicidad en otras cosas y mete dioses ajenos, se mete en la idolatría, que es la base de todo lo que llamamos pecado. ¿Qué pasa? Tú buscas la felicidad en otros lugares, buscas la felicidad en otras cosas pasajeras de la vida, entonces la vida se descompone, la vida del ser humano pierde valor, pierde sentido. Y la historia dice que Dios nos amó tanto y trató de que entendiéramos tanto ese amor, que se encarna. La historia de la Biblia nos cuenta a un Dios, como dice el doctor Samuel Pagán, me encanta esa frase que lo usa, el Dios cuya gloria no pueden contener los cielos de los cielos, se hace ser humano, se hace hombre, se hace frágil como nosotros para demostrarnos ese amor. Entonces todo lo que nosotros leemos y apunta a ese Dios que nos amó tanto que se hizo frágil. Entonces cuando yo entiendo ese Dios que se hizo frágil, que como decías ahorita, a ti te gustó la historia del hijo pródigo, que es más el padre pródigo que el hijo pródigo. Ajá. El hijo era un sinvergüenza y el papá era amoroso que lo recogió. Pues mire, esa es la historia Jesús condensó la Biblia en esa parábola. Los seres humanos nos fuimos, le dijimos, por mí estás muerto a Dios. No, dame mis chavos que me voy, y tratamos de buscar la felicidad y caímos en el peor estado, cuidando cerdos. Y cuando decidimos comiendo comida de cerdo, comiendo la comida de los cerdos, que es el animal más inmundo de la Escritura, ahí caímos al peor estado. Comiendo estiércol. Pero cuando nosotros entramos en conciencia, cuando despertamos de ese sueño y volvemos al Padre, en vez del Padre reclamarnos y regañarnos y botarnos, dice la Escritura que Él nos fue a buscar y nos abrazó apastosos como estábamos, y nos besó y nos puso anillos y nos vestió la mejor ropa y nos hizo una gran fiesta. Esa es la Biblia condensada. Entonces cuando nosotros tratamos de interpretar a Dios fuera de eso, para que Dios le dé macetazos a Carlos, porque a mí no me gusta que Carlos tenga espejuelos o goja, estamos desvirtuando la validez del texto bíblico, estamos desvirtuando esa historia hermosa, ¿verdad? Que nos cuenta la Biblia tapa a tapa hasta los mapas. Pero algo que quiero puntualizar, ¿verdad? Y que quiero que usted lea el libro para que lo vea, es que acuérdense que quienes escriben el texto bíblico no son ángeles del cielo. Son seres humanos. El texto bíblico lo escriben seres humanos como usted, como yo, y lo lindo de la Biblia es que nunca esconde las arrugas, las verrugas y las debilidades de los seres humanos. Nos deja ver. El salmista deseó morirse, Job deseó morirse, Elías deseó morirse. O sea, estaban deprimidos. Estaban en una crisis terrible y lo pusieron ahí. Y lo pusieron en el texto, lo escribieron, lo narraron. Dios no le permitió a estas personas mirar hacia el que no podemos mirar y sobrevivir, entender desde su contexto la revelación y legarnos esa revelación como ellos lo vieron. En la escritura de cada texto está impresa también la huella digital del escritor o la escritora. Por tanto, esa revelación Dios la puso en vasijas frágiles, en seres humanos, en una cultura, en un tiempo, en una historia. Para nosotros entender el mensaje para hoy, tenemos que entender el detrás del texto, dónde se formó, cómo se formó, la historia atrás del texto. Tenemos que entender las características del texto, porque el texto, la revelación de Dios, se imprime en un texto literario. Entonces, ¿cómo escribimos los puertorriqueños poesía? Pues la escribimos de una forma distinta como la escribían los antiguos, por ejemplo. Pues para nosotros entender la riqueza del mensaje, tenemos que entonces mirar cómo se escribió esa revelación en un texto literario.
cómo ese texto tiene características, tiene poesía, tiene personificación, tiene prosa, tiene distintos géneros literarios, distintos tropos literarios, técnicas literarias. Sí. Y ahí está contenida la revelación. Entonces, cuando nosotros podemos mirar ese texto, ver cómo se relaciona, cómo cada autor define los conceptos. Por ejemplo, para Marcos el discipulado, el Evangelio de Marcos, el discipulado es distinto al discipulado de Lucas. De Lucas y de Juan. Y de Juan, ¿verdad? Tienen todos su cosmovisión. Pues cuando lo entendemos podemos entonces explicarlo mejor. Y entonces yo no soy vamos a decir, yo no soy muy fanático de la visión de Marcos, pero la de Juan y la de Lucas me funciona. Entonces puedo ver esas tres distintas definiciones y enriquecerme. Cuando leemos bien, podemos hacer eso y entonces traducir el mensaje a nuestras comunidades. Una palabra que nosotros tenemos en nuestro haber todo el tiempo en la iglesia es pecado. Y nosotros discutimos cómo llegamos a esa palabra en el libro, discutimos cómo llegó esa palabra a nosotros. Y le voy a dar un detalle para que usted vea. Para que deje ese saborcito, para que deje sí, algo. La palabra griega para pecado, la que traducimos pecado, es amartía, jamartía en griego. Jamartía viene del idioma del arco y la flecha. Y lo que quiere decir jamartía es fallar a dar en el blanco. Hubo un escritor, se llama San Jerónimo, que tradujo la Biblia, ¿verdad?, en el siglo XIV, y es una de los más influyentes en nuestras traducciones al español. Ajá. Entonces él tradujo la palabra jamartía a la ausencia de una palabra que pudiera decir fallar a dar al blanco en el latín, pero también desde su mente como abogado penal que era, él tradujo la palabra jamartía como peccatum, y de ahí sale la palabra pecado. Peccatum significa una ofensa mortal que no tiene perdón. Jamartía significa que tú fallaste a dar en el blanco. ¿Qué pasa? Que si nosotros hubiésemos traducido, valga si lo dije bien o mal, esa palabra con el sentido original del griego, quiere decir que cuando yo me equivoco y fallo, Dios me da la oportunidad de volver a intentar. Cuando decimos peccatum, estamos diciendo que mi pecado es tan grande que Dios me coge, me hace una bola y me tira el zafacón. Ahí interpretamos el texto bíblico del pámpano, que Dios, si tú no haces fruto, te echan en el fuego y ahí te fastidiaste. Entonces, la palabra pecado, en vez de convertirse en un error, se convierte en una sentencia mortal. Sí, es fuerte. ¿Y qué pasa? Se convierte en un texto de terror. En un texto. Entonces, el texto de terror es que entonces nosotros somos pecadobusters, como los Ghostbusters, nos pasamos pescando los pecados de la gente, en vez de decirle que cuando tú te caíste, cuando tú fallaste a cumplir el propósito de Dios, el Dios de la vida te vuelve y te da otra flecha para que encabulles, vuelves y tires, y vuelvas y te enfoques otra vez para que puedas dar en el blanco, cumplir la voluntad de Dios para tu vida, para tu comunidad de fe, para tu familia. Algo que me gusta mucho del texto que mencioné del pámpano es que, y esta analogía la trajo Roberto Amparo, que para mí me impactó mucho en el seminario. Wow, eso es otra cosa. Él hablaba del viticultor, que es el que corta y el que siembra y el pámpano, la vid, ¿verdad? Y él decía, mira, si el viticultor se da cuenta que hay pámpano, porque hay pámpanos que cuando nacen y cuando salen, se quedan pegados a la tierra. Y ese pámpano no da fruto porque está pegado a la tierra. El viticultor, esa raíz que se echó del pámpano a la tierra, la corta y coge una estaca y lo levanta para que quede en el aire, para que ese pámpano pueda dar entonces el fruto. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Nosotros interpretamos el texto bíblico de la parábola de Jesús y decimos, no, es que nuestro Dios es así. Si tú no das fruto, te corta y te echa al fuego. No, el viticultor te da oportunidades, corta la raíz, te levanta para que tú puedas entonces tener una nueva oportunidad de dar fruto y que puedas entonces pegarte a Jesús, ¿verdad? Que es lo que quiere decir él. Y a veces ese sentido de que la iglesia constantemente
yendo al tema de por qué estudiamos la Biblia, la estudiamos no para condenar, la estudiamos no para juzgar, la estudiamos no para ver el pecado del otro. Yo le decía a un hermano de mi iglesia que me decía estos días, pastor, yo le escucho hablar y a veces difiere mucho de usted, ¿verdad? Pero lo respeto mucho. Y me dice, en estos días he dudado realmente si Adán y Eva existieron de verdad. Porque es que con lo que usted habla y yo, pero qué bueno que te sientes así. Ujú. Qué bueno que te sientes así, porque eso significa que estás profundizando en el texto bíblico. Y la Biblia la estudiamos, mi amado, para sentirnos apelados por Dios y llamados por Dios, no para incriminar, no para juzgar, no para señalar. Estudiamos porque nos sentimos llamados por Dios. Y nosotros adoramos al Dios que se revela en la Biblia, no adoramos a la Biblia. Entonces, la reverencia que tenemos a la Biblia es porque nos revela el camino al Padre. No es porque es santa, sagrada, no es que si usted la pone en el piso Dios lo castiga. No, no adoramos a la Biblia, adoramos al Dios que se revela en la Biblia. Y yo quiero que, como este hermano, usted pelee con los textos, porque la Biblia, por ejemplo, los judíos, los antiguos, contaban muchas historias que no eran necesariamente históricas, pero comunicaban un mensaje profundo. Job, por ejemplo, el libro de Job, yo dentro del libro incluyo una exégesis de un pasaje del libro de Job. Job no es un personaje histórico como tal, es posiblemente la experiencia de muchas personas que el autor fue recogiendo en un personaje literario para comunicar un mensaje. Pero Job somos usted y soy yo, porque hay momentos donde nos sentimos, donde las cosas nos salen mal, Ajá. Donde le reclamamos a Dios, pero no deja de ser palabra viva el hecho de que yo no pueda encontrar el certificado de nacimiento de Job. Entonces a veces le ponemos más importancia a esos detalles que a la sustancia. El libro de Jonás. Jonás Es un mito. Jonás se va a Tarsis. Tarsis es Rusia, por allá arriba, el fin del mundo. Allá el Polo Norte. No hay forma de llegar en barco desde el Mediterráneo. Y que un pez se lo trague, que lo escupa. Y que salga vivo todo eso, ¿sabes? Yo le digo a los hermanos, aunque no es real la historia, pero el propósito del libro tiene un propósito, ¿verdad?, para nuestras vidas. Porque la historia bíblica no trata de comunicar la historiosidad del evento como hoy. Para nosotros, cuando contamos la historia, los que somos occidentales y somos modernos o postmodernos, nosotros contamos la historia para verificar los detalles de la misma. La historia, los antiguos la contaban para que hiciese sentido el mensaje que querían comunicar, y eso es parte de lo que trabajamos en el libro, ¿verdad? Que no se cuentan las historias para buscar dónde está Jonás, dónde nació, quién fue su padre y su madre, en qué cuna durmió Jonás cuando era bebé. Nada de eso es importante. Lo importante es el mensaje de que Dios le da una misión a una persona, sí. Esa persona rechaza la misión, pero los llamados de Dios son ineludibles y tuvo que cumplir la misión, y una vez que cumple la misión y se arrepiente la gente, él se molesta con Dios. Nosotros nos parecemos a Jonás. Sí. Cuando se arrepiente alguien de sus pecados, no queremos que lo perdone. No queremos que lo perdone, queremos que le salgan las cosas mal, porque a mí me salen mal también. Igual que Habacuc le peleó a Dios, ¿por qué tú permites tanto castigo? ¿Por qué tú no atacas al pueblo? ¿Por qué? Exacto. Habacuc para mí que era boricua, brother. Habacuc quería que el mar se metiera por cuanto tsunami, y que le cuestionaba por qué tú permites, no castigas a este pueblo. Mira, Carlos, gracias por mencionar el tsunami. ¿Usted sabe cuántos mensajes de terror le han costado la salud emocional a nuestra gente en nuestras iglesias con los benditos tsunamis? Yo he escuchado cosas que yo le soy sincero, si ese es el Dios que esa gente le sirve, ese Dios yo no le quiero servir. Yo no quiero ser el siervo de ese Dios, porque olas de 3,000 pies que cubren la isla completa. Eso no es un tsunami, la tierra se partió en 20 cantos y el planeta salió volando por las esquinas. Mira, estos días ponemos a Dios. Salió una señora que Dios que se iba a meter por Cagua, y que eso salió en televisión, y una familia, una muchacha se llevó a sus 2 hijos para un monte
huyendo de ese castigo que Dios iba a traer a Puerto Rico y que iba a comenzar por Cagua. Y el esposo llamó a la policía que su esposa se desapareció y la encontraron en un monte con sus hijos, brother. Yo digo, ¿hasta dónde llega la ignorancia de la gente? Que le hacemos caso cuanto video, cuanta profecía, cuanto mensaje de terror utilizando Porque la Biblia. no escudriñamos la escritura. Ciertamente nos hace falta escudriñar la escritura y ver que esto no es un fenómeno de ahora. Si usted escudriña la escritura, se dará cuenta, por ejemplo, la Gálatas, cuando Pablo escribe la carta a la iglesia de Galacia, Pablo está furioso con la iglesia de Galacia. Desde el primer capítulo. Desde el primer capítulo dice, pero ¿y quién les dijo a ustedes que Tan después de haber rápido recibido a Cristo vuelvan otra vez al judaísmo a circuncidarse? Pero ¿dónde rayo en sus cabezas cabe? Tan rápido se van de la verdad, tan rápido se olvidan Sí, de esto. se fueron, tan rápido los convencieron, ¿verdad? Entonces, esto no es un fenómeno nuevo. Pablo fundaba una iglesia, Pablo seguía su ministerio, dejaba establecido un liderato, y no bien Pablo salía, caían los misioneros itinerantes a decirle, no, Pablo dijo que no hay que circuncidarse, pero la Biblia dice, mira, busca aquí, aquí dice que hay que circuncidarse, y entonces la gente, en vez de vivir en la libertad, el gozo, la esperanza, la paz del evangelio, viven atados a miedo, a terror, a dolor. Mire, la sustitución penal que tanto usamos, ¿verdad? Que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gracia, todo esto viene de esa palabra peccatum. Entonces Dios es un Dios terrible, que si tú no le aceptas, ahora, pero si le aceptas en el último segundo te salva, y todo se trata del cielo, ¿no? Y del la miedo, salvación es de aquí, de ahora, y del miedo a que me voy a perder, y Dios está molesto, y Dios manda castigo. El planeta nosotros lo estamos castigando. ¿Cómo el planeta no va a reaccionar? Dame un bregal, que te estás moviendo mucho y te estoy cortando la cabeza. Te estoy moviendo, pero estoy en vivo. Pues mira, yo me veo aquí. Sí, no, pero en el programa acá, ahora ya te ve la cabeza y la cruz, ya. Mira, me está llamando Carlos Collazo. Dile que lo quiero mucho. Dios te bendiga, macho. Estamos en sí, vivo. Papito, estoy aquí. Mira, Carlos López dice que te quiere mucho. Estamos te manda corazones. Estamos grabando una entrevista para lo del libro. Esto yo quiero que sepa, Galdi, que yo esto no lo voy a editar. ¿Esto no lo vas a editar? Sí, esta conversación va a estar ahí. Va a estar ahí la conversación de amor de nosotros tres, dice Carlos. Está bien. Está bien, papito. No te apures. Dios te bendiga. Hablamos luego. Bye. Ok. Así se va este diálogo, así se va, con llamadas ¡te va! telefónicas. ¡En vivo! Mira, el Benicio Molina. Esto no lo puede sacar en vivo. Mira. Benicio Molina. Ajá. Benicio Molina, cuando él grababa los discos, uno de los discos lo grabó con Perucho. Que tú sabes que Perucho era la iglesia de Ceiba. Claro. Me contaban las muchachas que él llegaba, él mandaba a hacer los arreglos, él llegaba y él decía, tú no vas a cortar, yo voy a cantar y tú no vas a cortar. Y tú sabes que los discos se pausa, se vuelve a hacer el... Claro, sí. El tipo era en vivo y dice, si yo hablo lengua, así lo que sea, tú pones, el tipo grababa el disco, las 8 canciones en un solo día. Rayos, y me ay, no tengas hisa, mana. No te detengas. Oh. Que no hagamos nosotros así ahora, sacamos esperando aquí a Benicio. No estaba esperando. Yo pensé que tú ibas a pelarlo, pero no pelaste. No, pero me asusté de un momento. No, Nacho. Mira, Galdi, estamos hablando de un tema muy importante y bromeamos y todo, pero para mí es importante que los que nos están viendo y escuchando entiendan que la Biblia es importante estudiarla en su contexto, en su cultura, hasta estamos hablando de Jonás, de Job, esos son asuntos gramaticales, literarios, ¿verdad? Para conocer, entender el mensaje que está en el texto, para yo poder llegar a una conclusión, yo tengo que conocer, ¿verdad? Cómo se escribió, si es en qué género literario se escribió, en qué momento histórico, en qué momento político se escribió, conocer todo eso. Y la gente va a decir, pero todo eso hay que saber para poder yo leer la Biblia. Te tengo que decir que sí, que y mi interés, y además de ¿verdad?, de promover el libro de Galdi, de Héctor Torres,
Es que tenemos un problema serio que la gente no quiere estudiar la Biblia. Los estudios bíblicos en la iglesia, en la escuela bíblica, la gente no va porque le gusta más lo emocional, el culto, la oración, esto, levantar las manos y llorar en el altar. Ahora, cuando vamos a estudiar, no, yo no tengo tiempo para eso. Y ahí es que está el problema. Porque yo sí lo que creo que el estudio es quien nos transforma a nuestra vida. Mire, cuando yo me llamo más 18 años, yo lo contaba el domingo, yo no entendía ni un pepino angolo de la Biblia, brother. Entonces Dios me llama a mí a los 20 años para que predique. A los 18 años, a los 20 empecé a predicar. Pero en ese proceso de 2 años, de 18 a los 20 años, hubo un proceso de apertura del texto y a leer la Biblia. Y yo me sentí tan llamado por Dios estudiando la Biblia, Galdín. No fue en el culto. Donde yo me sentí llamado no fue por el culto de oración, mano, es leyendo la Biblia. La transformación. ¿Tú te acuerdas? Tú la conoces, Amner Caraballo, que es familia de tu esposa. Sí. Amner un día le dice a Wilfredo, oye, yo he visto un cambio en Carlos López. Me acuerdo que esto fue en Juanadía que lo dijo ella. Y ese cambio surgió no por los cultos, surgió porque Carlos López decidió estudiar la Biblia. Y fue el texto que me apeló, que me transformó, que cambió mi carácter, que se dio cuenta de que yo estaba haciendo algo que no estaba bien y que Dios me lo decía por medio de su palabra, que me estrujaba y que me hacía de nuevo, brother. Así que estamos diciendo esto para que usted profundice, porque esa profundidad de estudiar la palabra lo va a transformar, lo va a llevar a nuevas experiencias con Dios. Ciertamente, la Biblia es la base, el fundamento de nuestra fe. Nosotros conocemos al Dios que se revela en la Escritura, en la Biblia. Y cada vez que estudiamos un pedacito, como decía Carlos, de detrás del texto, de los géneros literarios, de todo eso desde el texto, añadimos posibilidades de significado y vemos que el texto primeramente es mucho más grande que nosotros y no una interpretación en una línea solamente, ¿verdad? El texto es mucho más grande y el texto, cuando dejamos que el texto nos hable el texto bíblico tal y como es, sin imponerle a nosotros el significado, que eso es lo que hacemos, le imponemos significados al texto y los damos como palabra viva, pero cuando dejamos que el texto nos hable y vemos que es mucho más grande, se enriquece nuestra vida. Yo doy un ejemplo en el libro, ¿qué significa el Salmo 23, por ejemplo, para un joven que va a un examen en la universidad? Un hombre que lo ascendieron en su trabajo y no sabe, ¿verdad?, cómo va a ser ese trabajo nuevo. ¿Qué significa para una niña de 8 o 10 años que sus papás se están divorciando? ¿Qué significa para un anciano que ya está en los 90, 80 y pico, en el ocaso de su vida? ¿Qué significa el Salmo 23? Pues es el mismo pastor que pastorea, valga la redundancia, en distintas circunstancias de la vida y distintas capacidades de entendimiento. ¿Verdad? Y cuando yo llego a un punto donde puedo enriquecer ese pastor, lo puedo ver al pastor pastoreando a la niña que sus padres están divorciándose y la niña se está culpando, porque eso hacen los niños en un divorcio de sus papás. Y entonces ese pastor está acompañando a esa niña, pero también está acompañando al universitario que no estudió y leyó el Salmo 23 antes de entrar. Y leyó, ¿verdad? aunque pase el valle de sombra. Aunque vaya de esa este examen, ahí, ¿verdad? Señor, no temeré mal alguno. Mi espíritu. Sí, comiendo en tu mano, ¿verdad? Pero también ese anciano que ya está en el ocaso de su vida y no entiende el por qué está enfermo, o su mente se está yendo ya, como pasa en la ancianidad, que la mente va perdiendo sus facultades. Claro. Yo le puedo hablar del buen pastor a todas esas personas cuando entiendo la grandeza de ese pastor que encontré en la Escritura, que estudié, que profundicé en ella, ¿verdad? Y así podemos contar la historia de la salvación. Nuestra misión en la iglesia no es llegar a recibir. Sí, recibimos la palabra, recibimos lo emotivo del culto, que la emoción es parte de nuestra, sí. Y es lindo, y qué bueno que podemos llorar, levantar las manos, en la experiencia más pentecostal, danzar, brincar, hablar lengua, todo eso es importante, qué bueno, pero eso se tiene que traducir en que recibo la palabra, pero también recibo el llamado de Dios, como discípula y discípulo de Jesús, para yo ser agente del reino de Dios. Entonces, cuando usted no tiene profundidad, cuando usted no ha adquirido profundidad en la Escritura,
viene una persona por ahí y le dice 3 disparates y usted cae en crisis. Le dice, no, porque es que el Salmo lo que dice es que el pastor tiene una vara y un cayado y da fuerte. Y usted cae en crisis. Pero cuando usted estudia lo que significa la vara, el cayado del pastor, pues usted entiende que ese Dios es un Dios amoroso que quiere dirigir sus pasos al propósito de Él, y que cuando usted esté por los valles oscuros de la vida que van a llegar, pues mire, usted pueda tener herramientas para creer en un Dios que lo está acompañando. Y esa profundidad viene cuando nos sumergimos en la Escritura, cuando leemos bien la Escritura y cuando vamos madurando. La fe nuestra tiene que madurar. Y la fe madura no porque usted escuche muchos cultos o vaya a 20 iglesias. La fe madura cuando usted profundice en la Escritura, cuando usted va al contexto, cuando usted ve algo terrible que nosotros tenemos es el individualismo del mundo occidental, que lo hemos traducido a la Biblia, la salvación individual. La Biblia nunca habla de una salvación individual. La Biblia habla de una comunidad donde se vive la experiencia de la salvación. Y todo el tiempo Dios salvaba a pueblos y comunidades. Ciertamente. Y Jesús dijo, donde hayan 2 o más en mi nombre, allí estoy yo. No para decir que Dios no está con el que está solo, sino que la manifestación plena del amor, la gracia, la vida de la iglesia se manifiesta en la comunidad. Donde hay 2. Veces ese cliché o ese, no sé cómo llamarle, la salvación individual lo utilizamos de una manera egoísta para decir, yo me voy para el culto que se fastidia mi esposo o mi esposa. Total, la salvación individual, yo busco mi salvación. Entonces te divorcias porque le diste más importancia a la iglesia que a tu esposo o a tu esposa. Pero la salvación individual, no, ¿sabes? La salvación es personal, sí puede ser personal. Es una experiencia que nace en uno. Pero es comunitaria, brother. No. Vivimos la experiencia de la salvación en la comunidad. Jesús pudo haber realizado su labor solo, pero ¿qué hizo? Se rodeó de una comunidad. Esa comunidad le apoyó, esa comunidad le acompañó, esa comunidad lo pastoreó, lo cuidó, las mujeres lo alimentaban, y así por el estilo vamos a encontrar y vamos a ver la riqueza del texto cuando hablamos de esa comunidad que nos salva. Y renunciamos a ese individualismo. Hace muchos años, cuando llegué acá al sur a pastorear, como ustedes bien saben, mi amado hermano, yo soy de Naguabo. Esto es un enchumbado. Yo soy un enchumbado de Naguabo. Y vine a tener a Ponce. Le contaba a alguien los otros días que yo le dije a alguien, antes de ser pastor, que donde único yo no quería ir era pastorear, era a Ponce, porque la gente era orgullosa, y a Salinas porque hacía calor. Y mis 2 pastorados han sido en Ponce y Salinas, ¿verdad? Y la gente de Ponce es bella, y ojalá todos los puertorriqueños tuviéramos el orgullo que tienen los ponceños por su ciudad, lo tuviéramos por el país y el país fuera mejor. Y el Salinas, que yo decía que hacía mucho calor, pues aquí llevo los últimos 9 años y estoy en una congregación hermosa, maravillosa, que nos aman, que nos cuidan, que nos fortalecen cada día. Mira cómo tienen, mira. Hermosa, mira, hasta cachetes tengo, que llegué aquí en 125 libras y ya peso como 300. Eso es lo que lo que hacer es comer pescado todo el tiempo. Comer pescado. Por cierto, tengo que llamar a alguien que no me ha traído pescado hace tiempo. Pero ahí vamos. Que están locos comer para mí. Tú sabes que yo siempre Payola, ¿está bien? Cuando yo comencé a pastorear, que yo siempre iba a comenzar mi ministerio en Ponce, en el sur, y nunca pastoreaba el sur. Yo pastoreé Fajardo y ahora Cagua. La gente del sur es hermosa, es bien hermoso. Pero mire, se me perdió hasta el hilo que iba a decir. No, mira, te voy a comentar. No, estabas hablando de eso de interpretación bíblica. Claro. Tú mencionas algo muy importante del libro. Y vamos por 1 hora ya en Dios mío, este diálogo. La Biblia no es. Ese título te deja en la expectativa de que no es que. ¿Por qué tú pones que la Biblia no es que? Pues es eso mismo que afirmamos que la Biblia es. A veces afirmamos cosas erróneas de lo que la Biblia es. Hace mucho tiempo yo leía un libro muy famoso de un autor norteamericano que es pastor de una iglesia de estas que promueve, ¿verdad?, la prosperidad. Nada malo con prosperar, pero la Biblia no dice lo que a veces repetimos. Pero la Biblia, por ejemplo, no es un catálogo de promesas donde yo escojo, como cuando nosotros éramos nenes, que ya nosotros estamos en los 40 y pico,
había el catálogo Mira de para ahí, Sears, ¿verdad? mira cómo estoy. Mira para allá, estamos todos blancos y canosos y toda esa cosa, ¿verdad? Esto está difícil. Pues, ¿qué hacían nuestros papás a veces? Nos daban el catálogo de Sears para que nosotros marcáramos los juguetes que queríamos. Yo me acuerdo de eso, me acuerdo. Y para los Reyes Magos. Y ciertamente tú podías marcar el catálogo entero, pero los Reyes Magos y el Niñito Jesús traían lo que tenían en su presupuesto, o Santa Claus, depende de quién fuera tu casa, ¿verdad? Pues a veces queremos tratar la Biblia como el catálogo de Sears. A mí me gusta este pedacito del Salmo 23, a mí me gusta este pedacito de Mateo, no. Y no es un catálogo de promesas, es un llamado a seguir las pisadas de Jesús, a ser sus discípulos. Entonces, cuando yo trato el libro como la Biblia como un catálogo de promesas, que yo escojo como un buffet lo que me gusta y lo que quiero para mi vida, dejo fuera el llamado de Dios, dejo fuera el compromiso con la cruz, dejo el compromiso de cargar mi cruz, y eso no es el propósito de la Biblia. La Biblia es una historia que nos lleva al discipulado, al seguimiento de Jesús, a la reconciliación con Dios. No es para pues este texto dice, y si haces esto prosperará. Pues si yo doy 7 vueltas al bloque de mi casa o a la manzana de la iglesia, pues vamos a prosperar. Vamos a ser mío, sí. ¿No? Entonces, eso es parte de lo que decimos. La Biblia no es, por ejemplo, un libro de ciencia, es un libro de teología. Y si tratamos, por ejemplo, el tema de la creación, Adán y Eva, que ahorita tú lo mencionabas, un hermano de la iglesia, muy sabiamente dijo, pastor, yo creo que eso como que no existieron, ¿verdad? Pues mire, muy probablemente cuando miramos el texto y tratamos de hacerlo un libro de ciencia, la ciencia, el libro no nos va a hablar de ciencia, nos va a hablar de un Dios creador, y detrás de la creación de ese texto, que lo explicamos en el libro, hay por qué el Génesis empieza como empieza, ¿verdad? ¿Por qué Dios creó todo? ¿Por qué Dios creó la luz? ¿Verdad? Eso es una contralectura de lo que era la explicación de la creación en el mundo babilonio. En el mundo babilonio se decía que el mundo se creó cuando Tiamat, la diosa del mar, peleó con Marduk, el dios más grande de los babilonios. Entonces Marduk con una espada y cortó por la mitad a Tiamat. Y lo que cayó para abajo, la sangre hizo el mar, y lo que cayó así para arriba, el reguero de carne y pellejo, pues que creó el cielo. Entonces, ¿qué ellos dijeron? La tierra se creó del caos. ¿Qué dice la Escritura? La tierra estaba desordenada y vacía, y Dios, en su inmenso amor, con el poder de su palabra, cogió todo lo que estaba desordenado y lo puso en orden, y lo puso en su lugar. Y una vez lo crea, Dios ve que esa creación es buena, y cuando vio que la creación era buena, crea al ser humano y lo deja en un paraíso. En otras palabras, la crisis y los caos que vivimos hoy y hemos vivido históricamente los seres humanos, no es que la creación sea un accidente, es que nosotros le dimos la espalda al Dios que nos hizo un paraíso perfecto. Para mí el issue ahí, en el caso de Génesis, y la gente que lee la Biblia, es que damos que lo que está escrito ahí es literalmente así fue. Claro. Entonces hay que tener conflicto de que yo leo y es como no, y que eso fue así, si ahí está escrito. Moisés estuvo ahí, parece que lo escribió, ¿sabes? Y parecemos que somos primos de Moisés, que Moisés no lo dijo a nosotros personalmente. Sí, es fuerte. Entonces, algo que decimos en el libro es que la Biblia no es un libro que cayó del cielo. La Biblia es un libro que se forjó en la historia. Si nosotros miramos la Biblia literalmente, como hacen algunos sectores conservadores, la tierra dicen tiene 6,000 años. Pero es que hemos encontrado dinosaurios, esqueletos, remanentes de dinosaurios que tienen siglos. Sea que la tierra se creó desde un Big Bang, que el Big Bang dice que la teoría del Big Bang del escritor que murió hace poco, el físico inglés, se me escapa el nombre ahora, el que estaba en una silla de ruedas, Hawking dice que lo que primero fue un hoyo negro y de momento es una explosión y lo primero que salió fue la luz. Pues la Biblia, desde la teología, capturó eso como el primer acto creador de Dios. Hágase la luz. Estaba todo eso le vacío y Dios dijo, hágase la luz, ¿verdad? Pues mire, nosotros vemos esa belleza, pero también otra cosa que decimos en ese capítulo, la Biblia no es un mapa profético que nos conduce al fin de la historia. La gente, ahora mismo,
El coronavirus. Está ahí, está en la Biblia. Está ahí la Biblia. Las pandemias estaban ahí. Las plagas, bacterias están en la Biblia. Las plagas de Moisés. Oye, diablo, bro. Sí. Las plagas de Moisés Entonces, adjudican todo eso, bro, para... y la Biblia contiene profecías, claro que sí, la Biblia contiene unas profecías ya cumplidas, contiene unas profecías a cumplirse, pero cuando a Jesús le preguntaron cuándo el fin, él dijo, pues solo a mí no me interesa, solo sabe el Padre. Lo importante es que usted esté listo, lo importante es que usted viva preparado. Entonces, cuando la Biblia se trata solamente del fin y estamos buscando el final de la historia en todos lugares, ahí construimos esa imagen de ese Dios vil, doloroso, que nos tiene a un azote, ese Dios que se ofende. No, y que está pendiente, brother. Él está pendiente a ver cuándo tú tropiezas para darte, para caerte encima. Entonces, ese Dios, ¿verdad? Y eso es parte de lo que decimos en el libro, ¿verdad? La Biblia en nuestro contexto, y con esto termino de este capítulo, la Biblia en nuestro contexto es un amuleto. Sí, está en la La cama. gente abre la Biblia en el Salmo 23 y la pone en el dash del cajo para que no se lo joven. Entonces el pillo abre la puerta, coge la Biblia y la tira, ¿verdad? La Biblia no es un amuleto. Si tú pones la Biblia en tu casa, te van a robar contigo la Biblia. Yo recuerdo un familiar hace muchos años, ya murió, que yo fui a su casa y tenía una Biblia abierta, bien linda, del Salmo 23, y yo en el fin toqué, y tenía una clase de capa de polvo esa Biblia. Había una capa de polvo en el Salmo 23, esa Biblia no habían ni cambiado esa página, ni la habían leído en siglos posiblemente. La Biblia no es un amuleto, la Biblia es palabra viva, y entonces decimos lo que no, la Biblia no es, pero también decimos lo que la Biblia es en el libro, lo que debe significar para nosotros, y esa lista puede extenderse más allá de nuestra lista. Sí, definitivamente. Yo he visto eso, que lo ponen hasta en la coqueta del cuarto, en el salmo que dice, en paz me acostaré y así mismo, ¿sabes? Porque no lo leen, no leen la Biblia, pero está ahí puesta, porque si ya está puesta y está abierta, hay unos espíritus que me van a cuidar. Y nosotros, vuelvo y repito, adoramos al Dios que se revela en la Biblia, no adoramos la Biblia. La Biblia es un libro de papel. La Biblia, incluso, hay personas que cuando empezamos a tenerlo en los celulares, no, sí, Dios se ofende. Pero mire, todavía mi mamá me regaña todavía. Sí, ¿no? Tú tienes que usar la Biblia, Carlito. La Biblia usando el teléfono, el iPad, ¿qué es eso? Entonces, es un problema, porque nosotros pensamos que si la Biblia se rompe o algo así, estamos en pecado, nos sentimos mal. Algo que me gusta mucho de mi denominación es que nosotros afirmamos que la Biblia no es palabra de Dios, que la Biblia contiene palabra de Dios. Amén, ciertamente. Porque si fuera palabra de Dios, es muy limitada la Biblia. Pero como contiene, Dios todavía sigue escribiendo un libro conmigo y contigo, ¿sabes? Que no se limita al libro, sino que Él sigue haciendo cosas y sigue vigente, creando y formando, restaurando, transformando, sigue haciendo cosas en nuestras vidas. Y no, lógicamente, lo que estamos diciendo puede ser chocante para quien nos esté escuchando, diga de antes, pero ¿cómo que no es? ¿Sabes? No, porque si fuera, entonces yo utilizo la Biblia como palabra de Dios para transmitir horror a la gente, terror a la gente. No, pues esa Biblia yo no la quiero. Yo no quiero esa Biblia que sí, la Biblia, hay textos que como decía el pastor, nosotros, de hecho hay esta Biblia de promesa, donde te subrayan las promesas. O sea, eso es lo más importante, tú obvias lo demás. No, porque hay textos bíblicos que te van a confrontar y no son promesas. Hay textos bíblicos que te van a romper y que te van a hacer pedazos y que te van a reconstruir otra vez, y no necesariamente son promesas. Así que la Biblia, a mí me gusta un texto bíblico que no recuerdo ahora mismo, creo que está en Corintios, donde Pablo escribe y dice: lo que está escrito es para nuestro crecimiento en el conocimiento. Claro. ¿Sabes? Y mira, Carlos, lamentablemente, si tratamos la Biblia como un libro sagrado que no se puede tocar, pues se supone que hubiese un solo entendimiento de la Biblia. Si fuese así, que cayó del cielo, que es algo que decimos en el libro de la Biblia, no, cayó del cielo. Si la Biblia hubiese caído del cielo, los seres humanos, habría una sola iglesia, habría un solo entendimiento y todos entenderíamos la misma verdad. Ajá. Pero la Biblia es un libro divino inspiradamente, pero es humano porque lo escribimos nosotros los seres humanos. Claro. Entonces, cuando nos acercamos al texto,
yo en la portada del libro, ustedes lo están viendo, ¿verdad? Lo pongo aquí lo pongo aquí. Ahí están viéndola, por ahí está el libro, ¿verdad? Pues hay un puente, ¿verdad? Usted ve un puente y ahí Súbelo un poquito más, para que lo vean real. Ajá. Ahí está. Mira, ahí está el puente, ¿verdad? Hay un puente, es el puente atirantado naranjito, una foto. Aquí hay un rollo donde se escriben, ¿verdad?, los textos, y detrás está la Biblia, una foto de la Biblia de Lutero. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que queremos transmitir en el libro? ¿Verdad? Que cuando hacemos buena exégesis o buen estudio bíblico, como un puente unimos la Biblia desde los manuscritos, desde la Biblia de Lutero, que es una de las Biblias más antiguas, y se vuelve un puente que une esos dos mundos, el mundo de la Biblia con el mundo actual. Podemos transmitir, ir a la Biblia, la estudiamos en partes, la estudiamos, vemos cómo va añadiendo cada parte, va añadiendo significado. Entonces, una vez conocemos qué significa ese texto, volvemos a nuestro mundo, a la vida, por ese puente que es la exégesis, y podemos decir, ok, el texto bíblico habla del pastor. Nosotros no tenemos una cultura de pastores como en el Medio Oriente. De ovejas, sí. Pastores somos los que usamos gabán, usamos clerical en nuestro mundo. Pero digo, en nuestro mundo hoy en día usan gorra, usan jacket. Ya yo no uso ni corbata últimamente. En nuestra cultura postmoderna, los pastores no usan nada de eso. La mayoría de los pastores tenis de 5,000 pesos, cosas así yo he visto, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos el contenido de ese mensaje por ese puente que es la exégesis y lo traemos a nuestro mundo, podemos hablar de ese pastor que se reveló hace miles de años atrás, pero que hoy está con nosotros y nosotras. Y podemos entender cómo ese pastor sigue pastoreándonos en este contexto moderno que vivimos. Qué bueno, brother. De verdad, qué bueno poder dialogar contigo de tu libro, hermano. Y es un tema, no, podemos hablar una hora más fácil. No, tacho. Mira, todavía nos faltan, para hablar de esto, ya sí, como 6 capítulos más. Pero básicamente en la conversación hemos resumido lo que busca el libro. En el libro pues vamos después por las partes que es la exégesis, vamos por detrás del texto, vamos a mirar la historia, vamos a mirar los detalles históricos del texto, después vamos adentro del texto, ajá, que es donde están los géneros literarios, donde están los tropos, donde están, ¿verdad?, las partes como se dice del texto. Nosotros tenemos la Biblia encuadernada en capítulos, en versículos, pero eso viene de muy posterior a la escritura, ¿verdad? Ajá. Eso se escribe después, como a veces dividimos un pasaje entre capítulos, pero el pasaje original es más largo. Es más largo, no era así dividido, como que lo... Y eso lo explicamos. Sí. Y también te lo explicamos en el libro. Qué bien. Entonces, miramos ese dentro del texto y después hablamos de delante del texto, que son las cosas que deben ser los hilos conductores que nos guíen a través de ese mensaje antiguo a ser relevante en el día de hoy. Y el amor de Dios, la dignidad del ser humano como un sacramento, y todas esas cosas que explicamos en el libro nos ayudan a traer ese mensaje. Luego, hay 4 ejemplos pautas de hermenéuticas. Las pautas hermenéuticas. Exacto, unas pautas hermenéuticas. Hay 4 ejemplos de cómo usted puede hacer un exégesis. Damos un bosquejo de cómo podemos construir un exégesis y luego vamos a dar 4. Hay 4. Yo no me acuerdo ya de cuántas son. Hay 4 exégesis, una de un pasaje del Antiguo Testamento, una de un pasaje del Evangelio, una exégesis de un salmo y una exégesis de una parábola. Para que usted tenga ejemplos de cómo puede ver que el exégesis puede enriquecer su entendimiento de la escritura. Y esos son trabajos que hicimos muchos para el seminario, muchos para la congregación local, porque yo soy de esos pastores que estoy siempre dando estudios bíblicos y yo le transmito lo que yo he aprendido en el seminario a mi gente y mi gente lo disfruta y a veces me hacen preguntas que yo no puedo contestar, que saben más que yo, que nunca han ido a un seminario, y eso es lo que queremos. Y brother, terminamos con una conclusión diciendo que yo espero que cuando usted lea este pequeño libro, usted se incomode y diga, diantre, yo no he hecho lo suficiente por entender la Biblia, y vaya y compre comentarios bíblicos, los compre electrónicos, los compre físicos, se meta el texto bíblico, estudie, lea, porque eso es lo que queremos provocar, que usted tenga un encuentro con el Dios que se revela en la Biblia y que sigue siendo palabra viva ayer, hoy y por los siglos, pero cuando la interpretamos
correctamente. Excelente, hermano. ¿Dónde pueden conseguir el libro, Galdi? Pues mira, ahora mismo lo tenemos disponible en Amazon en 2 formatos. Está el formato digital, el de Kindle de Amazon, y también está el libro en papel en Amazon. Ya prontito yo estoy esperando unos cuantos libros que me van a llegar. Me llega un pequeño cargamento. Amazon es un poquito más lento. Es que escuchó feo, cargamento, bro. Tú no puedes estar en eso. Sí, bueno, está bien. Esperamos una caja llena de libros que nos llega pronto. Ya algunos hermanos lo han encargado. Usted puede escribirme a pastorgardi@gmail.com o puede escribir en mis redes sociales que van a estar aquí, la voy a poner aquí. Están por ahí, ¿verdad? Yo no uso casi Instagram, pero uso Facebook. Me puede escribir un mensaje, un privado, y me dice: pastor, yo quisiera un libro. Ya tenemos libros encargados de Estados Unidos, de otros lugares, que vamos a enviarlo. Ya hay muchos hermanos que han comprado su libro y me envían las fotos bien contentos y me felicitan. Yo estoy esperando el primer review malo del libro para yo aprender. Yo quiero que alguien que no le gustó me diga: pastor, no me gustó por esto, ¿verdad? Y pues aprendemos y mejoramos. Pero están disponibles, ya prontito vamos a estar distribuyéndolo por acá por Puerto Rico. Si usted interesa el libro, usted nos escribe. Si no lo tenemos ahora mismo en esta tirada, pues volvemos a hacer una nueva orden para que usted tenga el libro, pero lo puede conseguir en Amazon. Si usted me llama y separa el libro conmigo, pues se ahorra el shipping y el handling. Muy bien, vamos a hacer una cosa, lo hice con nuestro amigo Macho. Vamos a hacer un store en Cagua. Vamos a hacerlo, claro que sí. Así que acordamos la fecha. Acordamos la fecha y de esa primera cargamento que viene por ahí. Para que tú puedas también dedicárselos a los hermanos en la iglesia. Claro. Y cada persona que nos compre el libro, pues le vamos a dedicar el libro con mucho cariño, claro que sí. Aunque yo lo compré histórico, lo voy a comprar para que me lo dedique. Claro que sí, con mucho amor. Sí, muchos corazoncitos. Sí, así, espérate. Cariño. Así. Dame ponerlo para ver. Dale. Así. Échale, así mismo, muchos corazoncitos. Galdi, mano, te felicito. Yo espero que este no sea el último, ¿verdad? Que sigas escribiendo. Yo creo que tú tienes mucho que dar. Yo creo que te lo dije una vez en la oficina. Tuvimos un diálogo sobre eso. Y yo sé que esto es el comienzo de muchas cosas para tu ministerio, brother. Sigue adelante, sigue escribiendo. Si te apasiona mucho eso, sigue dándole con ganas a eso, porque creo que muchas vidas serán impactadas por la lectura de tu libro. Mi pobrecita libra. Poder hacerlo. Sí, ya tenemos el esquema del próximo libro por ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que estamos en el último año de estudio doctoral, ¿verdad? Un saludo a mis compañeros del seminario, que yo sé que van a ver esta grabación del programa doctoral de nuestro seminario de cuidado pastoral de la familia. Pero estamos pues ya trabajando en la serie de Pobrecita. Nos vamos por ese mismo tema, ¿verdad? Y vamos a ver la eclesiología desde mis ojos. Pobrecita Iglesia, yo creo que va a ser el próximo proyecto. Muy bien. Así que por ahí vamos con la ayuda del Señor, y pues ya prontito que terminemos los estudios, nos falta este año y la tesis, ¿verdad? Pues vamos a continuar leyendo, escribiendo y con la ayuda del Señor pues ayudando a bendecir a nuestra gente. Y gracias, Carlos, porque Carlos es un amigo de esos que vale la pena tener. Carlos es uno de esos amigos que cuando tú necesitas a alguien que te diga 2 o 3 verdades cariñosas, te las dice con mucho amor, pero siempre es un tipo que motiva. Así como usted lo ve, Carlos no tiene 2 versiones de él. Ese Carlos que usted ve ahí, que lo ve en el altar, es el mismo que va a tener siempre de frente, es jocoso, una persona con un gran sentido del humor, con un gran cariño por la gente, pero también un hombre con mucha profundidad, mucho compromiso con el Evangelio, y un hombre comprometido toda su vida, ¿verdad?, con la iglesia y con la causa de Jesucristo. Así que gracias, Carlos, por ser ese amigo que vale la pena tener, y gracias por este espacio, te lo agradezco mucho, ¿verdad? Seguro. Pues yo me siento orgulloso de tener gente así, de verdad, y te digo, de verdad que me siento orgulloso de lo que estás haciendo, mano, y meterle ganas, para eso estamos, de verdad. Señor, claro que sí. Mira, antes de irnos, Nelson, el pastor Nelson, en su prólogo, empezando, cuando me enfrenté al título de este libro, admito haber sentido un deseo urgente de apagar el ordenador y desistir a leerlo. Si usted siente ese deseo, pues está por el camino correcto. No apague el ordenador,
no apague el libro, no cierre el libro y comience a leerlo, que va a ser de bendición para su vida, hermano. Carly, te Eso quiero, es lo que hermano. quisimos causar. Gracias, Carlos, gracias. Me debes Y un si chillo, usted- me debes un el- chillo frito. ese viene, pero hay alguien que por ahí va a escuchar que ya no, hace tiempo no me trae pescado, él va a escuchar esto y yo no soy se va a motivar. profeta, yo no soy profeta ni leo mentes, pero me suele que estás hablando de Mirna. No, Mirna, la hermana Mirna, Mirna no es es- pescador, es que tengo un hermano aquí que pesca, ¿verdad? Y hace tiempo no se ocupa de mí. No No, voy a porque, decir pues, su nombre, pero cuando él le escuche, él va a saber que hace tiempo no me trae pescadito y yo estoy celoso ya. pues este Esto- mensaje no es para ese pescador, este mensaje es para ti, Mirna. Ándale, La patrona del sur. La reina, la del, reina sur. del sur. Me debes un chillo frito y mi estómago todavía lo resiente. No, eso hay que cumplir esa promesa. Hay que cumplir esa promesa. Ella va a decir, yo lo hice, tú no viniste, va a decir ella. Los quiero mucho, muchas bendiciones, hermano. De verdad que ha sido una bendición. 1 hora y 20 minutos. Wow, y para mí ha sido 15 minutos hablando contigo, Galdi. Qué bendición, bro, de verdad. Espero que la gente lo haya disfrutado. Deje sus comentarios aquí. Si usted quiere el libro, aquí va a estar el correo electrónico. Va a estar la dirección de la casa de Galdi para que también usted vaya. Seguro social también por También por lo también. Número de tarjeta de crédito. Todo va a estar aquí. Todo está por ahí. Va a estar el link también de Amazon para que usted lo pueda comprar por Amazon y va a ser una bendición. Luego le dejamos saber la fecha del In-Store para que usted vaya a Caguas, a mi oficina, y allí vamos a tener una mesa con el cargamento de Galdi y que pueda tener los libros allí y él lo pueda autografiar y dedicárselo. ¿Está bien? Ay, Dios mío. Te quiero, mi hermano. Un abrazo. Bendiciones, un abrazo, papá. Gracias, Dios te bendiga mucho.